Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de los 1930s y eran dueños de una papelera en una ciudad más o menos importante del centro del país. Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás, uno de esos caseríos imponentes que seguro más de uno estará imaginándose como salido de una película de terror. En realidad, era todo lo contrario. La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo, aunque al ser tan grande y con todos los hijos ya viviendo fuera del hogar, imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Aquí debo mencionar que mi abuela también se dedicaba a bordar y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby, por lo que se había hecho de varios maniquíes a lo largo de los años. Siempre me asustaron, en especial porque la habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes, y tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas, de sentir que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos. Tenía 11 años en una ocasión que nos tocó pasar la noche ahí, y a mí me enviaron a una habitación del tercer piso, en el mismo corredor por el que se podía ver el ventanal de los maniquíes. Si me ponía de pie en la puerta, era capaz de ver claramente a un maniquí con forma de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por nervios hacia los maniquíes o por la copiosa cena que la abuela nos preparó, fui incapaz de dormir, así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación. A mitad de una película animada, más o menos a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar el ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la película y escuché, esperando escuchar también los constantes quejidos de mi abuelo al andar, el sonido de alguien aclarándose la garganta o algo que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí. Pero nada. Permanecí varios minutos en silencio, escuchando y dándome cuenta de que los pasos estaban acercándose a mi puerta. Dudé por un rato, hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente para poder asomar la cabeza con facilidad. El corazón me dio un vuelco ante lo que vi. El maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia el ventanal, ahora me veía fijamente. Me congelé, aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera. Algo muy dentro de mí me gritaba eso. Cuando pude volver en sí, cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama, donde me cubrí con las cobijas y subí el volumen al televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Las pisadas fuertes, arrastrándose en el suelo, se acercaban más y más. Lentas, pero decididas. Así, hasta que escuché un golpe seco en la puerta, como si tomasen un mazo de madera y golpearan con poco interés, solo para intentar llamar mi atención, a manera de reconocimiento, una forma del maniquí para hacerme saber que estaba consciente de que yo estaba ahí. El ruido se detuvo, y ya pasaban de las 4 de la mañana cuando reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad, y sí, ahí estaba esa cosa. 2 pies pálidos y sin dedos de pie frente a la puerta. En ese instante, hubo otro sonido de arrastre, y abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. No caminaba. Era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más. Salí despedido a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia el garaje, donde me quedé hasta la mañana que mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volví a pasar una noche ahí, y cuando iba de día, evitaba a toda costa el subir al tercer piso yo solo. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación, a la falta de sueño o quizás solo lo imaginé, convencerme a mí mismo de que los fantasmas no existían y mucho menos los maniquíes vivientes. A fin, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y las posesiones de mi abuela, y en uno de los días posteriores a la muerte de mi abuela, me llamó para pedirme que pasara por él, ya que era demasiado tarde. Mientras frenaba en el camino delante de la casa, volteé instintivamente hacia el tercer piso y lo vi. No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror. En la ventana, viendo hacia el frente de la casa, ahí estaba el maniquí de pie. Pude ver cómo retrocedía, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Sé que sigue ahí. Y a lo mejor está moviéndose mientras escribo esto.
En un tranquilo pueblo en las afueras, Samuel, un chofer de autobús, se encontraba atrapado en la monotonía de su rutina diaria. Cada tarde, al caer el sol, recogía a un misterioso pasajero en una desierta parada a las afueras del pueblo. Este pasajero, un hombre de apariencia melancólica y ropas desgastadas, subía al autobús con una presencia inquietante. Aunque Samuel intentaba ignorar la sensación de incomodidad que lo envolvía cuando el hombre subía a bordo, no podía evitar notar que nadie más parecía percatarse de su presencia. El pasajero siempre se sentaba en la misma parte trasera del autobús, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Con el tiempo, la intriga de Samuel se convirtió en una obsesión. ¿Quién era ese misterioso pasajero? Una noche, mientras conducía por la solitaria carretera que llevaba al pueblo, el pasajero giró la cabeza lentamente y lo miró con ojos vacíos pero penetrantes. Fue en ese momento que Samuel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Decidido a descubrir la verdad detrás de este enigma, Samuel comenzó a investigar. Descubrió que el hombre en cuestión era un antiguo habitante del pueblo que había perdido la vida en un trágico accidente de atropello en la misma ruta que él recorría a diario. La fecha coincidía con el accidente automovilístico que tuvo su padre. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, Samuel se dio cuenta de la conexión perturbadora que lo unía al espíritu del hombre fallecido. Su propio padre, en un acto irresponsable, había causado el fatal accidente años atrás, y ahora el alma atormentada buscaba consuelo. El peso de la culpa y el miedo abrumaron a Samuel mientras se enfrentaba a la realidad. Su padre, inadvertidamente, había causado la muerte del pasajero misterioso, y ahora el fantasma buscaba justicia o, al menos, una oportunidad para comunicar su dolor. Con el tiempo, Samuel se enfrentó al espíritu de su pasado. A través de lágrimas y disculpas, intentó redimir a su padre y aliviar el sufrimiento del fantasma. La conexión entre el chofer y el espíritu se desvaneció gradualmente, y el pasajero misterioso dejó de aparecer en el autobús. Sin embargo, el peso emocional que Samuel llevaba consigo perduró. Aunque su padre ya no estaba vivo, la sombra de sus acciones continuó atormentándolo. En las noches silenciosas, Samuel aún podía sentir la mirada vacía del pasajero, recordándole que algunas culpas son tan eternas como las almas perdidas en la niebla de la noche. Hola, soy Alfredo. He trabajado como trailero durante más de una década, pero recientemente cambié de empresa. Mi amigo Johnny me habló sobre el salario en su nueva compañía, así que prácticamente le rogué que me ayudara a conseguir un trabajo allí. Me refirió y afortunadamente fui contratado después de una extraña entrevista. Las preguntas que me hicieron en esa entrevista eran desconcertantes. ¿Alguna vez has abandonado tu vehículo en medio de la carretera? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres religioso? Y otras por el estilo. Respondí con sinceridad y, para mi sorpresa, fui contratado ese mismo día. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo, pero lo peculiar era que debía hacerlo exclusivamente de noche y llegar a mi destino antes del amanecer. Aunque los turnos nocturnos no eran ajenos para mí, el sueldo generoso hizo que no me quejara. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Johnny me explicó la ruta que debía tomar y me advirtió que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de subir al tráiler, me envió un mensaje de voz con instrucciones cruciales. Hola, Alfredo. Bienvenido a la empresa. Sé que eres un conductor experimentado, pero nuestra compañía tiene una lista de reglas que debes seguir rigurosamente mientras conduces. Te las explicaré aquí y también te enviaré un mensaje de texto para que puedas recordarlas en caso de que lo necesites. Ahora bien, en primer lugar, asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento. Este camino es increíblemente oscuro, y aunque las luces parezcan inútiles, no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas, es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y continúa conduciendo. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. El oscuro camino y las reglas extrañas me sumieron en un mundo inquietante. A medida que avanzaba, las inquietantes instrucciones se apoderaban de mis pensamientos, y me di cuenta de que había ingresado a un territorio misterioso y aterrador, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. Puede que en ese momento veas a un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera. Detén tu unidad y pregúntale a dónde va.
Si dice, a la ciudad más cercana, déjalo entrar. Pero si pronuncia cualquier otra cosa, acelera sin mirar atrás. El anciano permanecerá en silencio durante 1 hora mientras conduces y luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir, incluso si estás en medio de la nada. Haz lo que te diga, pero una vez que se vaya, no lo mires mientras camina hacia la oscuridad. Las instrucciones de Honey se volvían cada vez más perturbadoras. A medida que avanzaba en mi recorrido, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las primeras millas se deslizaron en medio de la oscuridad y el silencio, y mi mente comenzó a jugar trucos. Los golpes y gruñidos que venían de la parte trasera del tráiler eran difíciles de ignorar, pero sabía que debía hacerlo para mantener la cordura. Antes de llegar a la milla 30, debes apagar tu radio si la tienes encendida. Bajar el volumen no funcionará, así que asegúrate de apagarla. Esto es realmente importante. En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo de volumen. Presta mucha atención aquí. Si se reproduce una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo escuchas estática, detén tu unidad de inmediato, apaga el motor, acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Intenta permanecer lo más quieto posible, incluso si escuchas golpes en el parabrisas y el techo. Mantén los ojos cerrados, incluso si sientes que la puerta del tráiler se abre. Lo que sea que haya entrado, lo cerrará cuando termine de explorar la cabina. Una vez que los ruidos cesen, podrás abrir los ojos lentamente y mirar la ventana del conductor. Mis manos temblaban en el volante mientras seguía las siniestras instrucciones de Honey. El camino oscuro parecía extenderse hasta el infinito y cada sombra se volvía una amenaza potencial. Cuando alcancé la milla 50, las luces altas revelaron algo que se movía a un lado de la carretera, corriendo en 4 patas. Independientemente de cuán rápido acelerara, parecía seguirme con facilidad. La velocidad era mi única aliada mientras me aferraba a la carretera, pero sabía que estaba en un juego peligroso. Unas curvas se avecinaban, y debía contarlas cuidadosamente para que la criatura desapareciera. 1, 2, 3 curvas, y finalmente desapareció. La criatura se había ido, al menos por ahora. Mi corazón latía desbocado mientras avanzaba por el inquietante camino. Cada regla que Honey me había transmitido parecía una pieza en un rompecabezas macabro que se formaba ante mis ojos. Llegué a la milla 70, y en ese momento, mi camión se apagó de repente. Apreté los dientes, intentando mantener la calma mientras luchaba por reiniciar el motor. En ningún momento se me ocurrió mirar por el espejo retrovisor hacia las figuras que se acercaban corriendo hacia el tráiler. En lugar de eso, me centré en la tarea a mano y logré encender el motor nuevamente. Avancé rápidamente sin mirar atrás, consciente de que cualquier desviación de las reglas podría ser fatal. En la milla 80, el calor dentro de la cabina se volvió insoportable. Sabía que no debía abrir la ventana bajo ninguna circunstancia, a pesar del calor asfixiante. Intenté quitarme la chaqueta, pero el sudor empapaba mi piel. La carretera se extendía recta frente a mí, y me di cuenta de que un descuido podría llevarme a caer por un acantilado. El calor seguía aumentando, y el interior del tráiler se había convertido en un horno. La tentación de abrir la ventana era insoportable, pero recordé la advertencia de Honey y resistí. Me enfoqué en mantener las luces altas encendidas mientras orinaba entre las millas 85 y 90. Cada segundo en ese escenario me parecía eterno. Cuando me encontraba ocupado en mi tarea, vislumbré algo moviéndose detrás del camión. Instintivamente, giré la cabeza para mirar, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. Sabía que no debía seguirlo, pero la paranoia se apoderaba de mí. Se movía sin cesar alrededor de la unidad, siempre fuera de mi campo de visión directo, como si estuviera esperando su oportunidad. Un grito agudo en la distancia me sacó de mis pensamientos. Sin dudarlo, corrí hacia la cabina y pisé el acelerador. Mi mente estaba llena de terror mientras el grito persistía. No importaba si me orinaba encima, no podía permitirme perder ni un segundo. Mi vida dependía de ello. Mi corazón seguía martillando mientras aceleraba en medio de la oscuridad implacable. El grito agudo se desvaneció gradualmente, pero mi mente estaba llena de angustia. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 3 de la madrugada, y las palabras de Honey resonaron en mi cabeza: no respondas, no importa quién sea, ni siquiera si parece ser yo. El teléfono continuó sonando, pero no cedí. La persona al otro lado intentaría 3 veces antes de enviar un mensaje.
Pero esta vez, me resistí a la tentación de abrir el mensaje. La urgencia de la situación me mantenía alerta y sabía que cualquier distracción podría ser fatal. Llegué a la milla 100 y vi las luces de otros vehículos en la distancia. Apagué las luces inmediatamente y esperé a que los otros camiones pasaran. No podía arriesgarme a atraer la atención no deseada. Solo cuando estuve seguro de que estaban lo suficientemente lejos, encendí mis luces nuevamente. Repetí este proceso cada vez que veía luces acercándose en mi espejo retrovisor. No tocaba la bocina, ni hacía nada que pudiera llamar su atención. Mantuve mi mirada en el espejo retrovisor y, si veía las luces de un camión girando y volviendo hacia mí, aceleraba para alejarme lo más rápido posible. A medida que avanzaba hacia la milla 120, vi una señal que indicaba una velocidad de 20 millas por hora. Reduje la velocidad drásticamente, sin atreverme a superar el límite. El sonido podía atraer una atención no deseada, y mi vida dependía de mantenerme en las sombras. Solo cuando vi otra señal que indicaba un límite de velocidad mayor pude acelerar de nuevo. Al llegar a la milla 130, divisé a una mujer saludando y pidiendo ayuda a un lado de la carretera. Honey me advirtió que no hiciera caso en detenerme, que viera por el retrovisor si aún estaba ahí, si no estaba, no volteara al asiento del copiloto solo la vista al frente. Sabía que no debía disminuir la velocidad ni siquiera intentar mirarla. Mantuve mi vista en el espejo retrovisor mientras pasaba junto a ella. Cuando finalmente la dejé atrás, resistí la tentación de mirar el asiento del pasajero, donde podría haber aparecido sin previo aviso. Finalmente, llegué a la milla 140 y la sensación de alivio se apoderó de mí. Desde este punto, el camino parecía un trayecto directo hacia mi destino. Sabía que no debía intentar dar vuelta a mi camión mientras estuviera en la carretera, ni mucho menos usar el GPS antes de llegar a la ciudad. Cualquier desviación me llevaría a un destino incierto y peligroso. Cuando finalmente llegué al lugar del cliente, los empleados se hicieron cargo del cargamento y me indicaron que mi trabajo había terminado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras salía del camión, agradeciendo en silencio haber sobrevivido a ese viaje aterrador. Honey me había advertido de un trabajo extraño, pero nada me había preparado para las horripilantes reglas que había tenido que seguir para llegar con vida a mi destino. Nunca olvidaría esa noche en la carretera. En 1995, una familia se mudó a una casa remota en el campo británico. Mientras renovaban su nuevo hogar, encontraron una vieja maleta en el ático que tenía pintado el nombre Paco. Cuando abrieron la funda del traje, encontraron que contenía una vieja muñeca que llevaba un sombrero verde y una camisa blanca. La familia le dio la muñeca a su hijo menor para que jugara. Sin embargo, a él no le gustaba el muñeco y dijo que era espeluznante. Desde ese momento empezaron a suceder cosas extrañas. Las cosas desaparecerían durante días y de repente reaparecerían. Los grifos comenzarían a correr por su cuenta, la caldera comenzaba a hervir, las luces parpadeaban, las puertas se abrían y los niños pequeños como los pasos se escuchaban en el aterrizaje. La familia también escucharía una débil risa de un niño. Esto sucedía a menudo. Se ha informado que a Paco no le gusta ser burlado o insultado, o incluso hablar de una mala manera, ya que las personas que han hecho esto misteriosamente han venido abajo con enfermedades repentinas. El primero ha sido el niño pequeño. También se dice que si una persona duerme en una habitación con la muñeca sin el pulgar en la boca, se despertarán abruptamente y experimentarán insomnio durante días y a veces incluso semanas. Después de poner la muñeca en una pequeña letrina en el jardín, la actividad dejó de llevar a la familia a donar la muñeca a una organización benéfica local en la que se compartieron experiencias y hasta el día de hoy la historia continúa. El dueño original o el origen de la muñeca antes de ser encontrada sigue siendo desconocido. En un hospital, la enfermera Marta cuidaba a un paciente anciano llamado Don Manuel. Sin embargo, Marta no era una enfermera compasiva. Después de años de trabajo en el hospital, la empatía se había erosionado de su corazón, dejando solo frialdad y desdén hacia los pacientes. Don Manuel, en sus últimos días de vida, sufría mucho. Pero en lugar de ofrecer consuelo o cuidado compasivo, Marta lo trataba con desdén y negligencia. Cada vez que Don Manuel le pedía ayuda o expresaba su dolor, ella lo ignoraba o lo regañaba. Un día, mientras Marta cambiaba las sábanas de la cama de Don Manuel, éste le miró con ojos serios y dijo: «Morirás ahogada».
La enfermera, sin prestarle atención a las palabras del anciano, simplemente respondió con desprecio: «Cállate, viejo loco». Esas últimas palabras de don Manuel quedaron resonando en su mente. Marta, a pesar de considerar las palabras de don Manuel como simples habladurías, dejó de asistir a piscinas, playas y cualquier otro lugar donde pueda ahogarse, para así evitar dicho presagio. Años después, ya retirada del hospital, Marta estaba conduciendo de regreso a su casa en una noche oscura y tormentosa. De repente, su auto derrapó en la carretera mojada y se precipitó hacia un lago cercano. Mientras el agua llenaba rápidamente el interior del automóvil, Marta recordó las palabras de don Manuel. El pánico la invadió mientras luchaba por abrir la puerta, pero era demasiado tarde. El agua inundó el vehículo y Marta se encontró luchando por su última bocanada de aire mientras la oscuridad la envolvía. En sus últimos momentos, mientras se ahogaba, Marta recordó con horror las palabras del anciano paciente que alguna vez había menospreciado. Se dio cuenta de que el destino había sido irónico y cruel, castigándola por su falta de compasión y empatía hacia aquellos que necesitaban ayuda. Y así, la enfermera que una vez despreció a un paciente en sus últimos días, encontró su destino final en las frías profundidades de un lago, recordando demasiado tarde las palabras proféticas de aquel hombre moribundo. Ningún día lograba terminar a mi hora, aunque no me lo propusiera. Algún documento de última hora conspiraba para que me viera obligada a salir tarde de la oficina. ¿Por qué no me gustaba coger el metro cuando ha caído la noche? La estación suele estar semi vacía, y los vagones apenas transportan unos cuantos viajeros. Lo primero que hacía al llegar al andén, era comprobar el tiempo que faltaba para que circulara el siguiente tren y, en este caso, había tenido suerte porque faltaban ya 2 minutos y, a continuación, echaba un rápido vistazo al andén para no encontrarme con desagradables sorpresas, aunque siempre había algún individuo cercano que me helaba la sangre. La mayoría de veces te desnudan insolentemente con su mirada obscena. En esta ocasión, se trataba de buena suerte. El andén estaba vacío y ya se escuchaba el metro aproximándose como cada día. Me colocaba a la altura del último vagón, justo frente al pasillo de salida en mi estación. Las puertas se abrieron, solo había 3 personas, 3 en el interior del vagón. Una mujer y 2 hombres. A simple vista no me parecieron sospechosos, por lo que me senté frente a ellos. No se había ni cerrado las puertas, ya tenía abierto el libro que leía en ese momento. No podía esperar más, aquel libro me tenía enganchada, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Mi novela luchaba por hacerse hueco en mi mente, pero esa noche no podía concentrarme. La persona sentada frente a mí mantenía fija su mirada en mi cara, como si quisiera transmitir algo. La situación me producía tensión cada pocos renglones. Yo la observaba de reojo por si podía detectar algo, pero por mucho que yo la interrogara con la vista, ella solo clavaba en mí sus ojos. Así acurrucada en la esquina junto a la ventana, volví a mirarla, pero nada. «¿Qué tipa tan extraña?», decía yo. «Vaya descaro que tiene». En la siguiente parada se subió un joven que estaba escuchando música. Tras titubear unos instantes, vino a sentarse junto a mí. Lo que faltaba, todo el vagón vacío y se tiene que sentar a mi lado. Yo intentaba proseguir con mi lectura, pero concentrarme así, me resultaba bastante complicado. De repente quise pararme e ir a hablarle a esa mujer. Pero el joven que se había sentado cerca de mí me puso una mano en mi hombro. Yo me asusté. Y él me susurró algo al oído: «Por favor, disimule. No diga nada y bajes conmigo en la próxima parada. Es por su bien». Aquel joven se levantó con normalidad y se colocó para salir en la puerta cercana. Dudé un poco, pero el joven me ofreció seguridad. Así que me coloqué a su lado. Nos apeamos en la estación y solo cuando las luces traseras del metro fueron engullidas por el túnel, el joven me dijo con horror: «Te preguntarás por qué he actuado de esta manera tan misteriosa, pero verás, tú estabas sentada delante de esa mujer, estaba muerta. Te lo puedo asegurar por experiencia, en mi larga carrera profesional he tenido que ver muchos cadáveres. Aquellos hombres la tenían sujeta, tenía la obligación de prevenirte». No supe qué decir, superada por lo siniestro de la situación. El joven se encargó de alertar por teléfono de andenes de los vigilantes de las siguientes estaciones. Durante muchas noches me desperté sobresaltada, empapada de sudor, recordando aquella penetrante mirada clavada en mis ojos, y yo que estaba a punto de ir a hablarle, y el joven me alertó. Gracias a Dios fue una experiencia más en mí. Mis papás son sumamente católicos, solo son de creer que Dios lo es todo y lo puede todo,
pero saben que el mal existe y de distintas formas. Hace poco, todo empezó cuando mi papá se fue a dormir directamente al llegar a las 12 de la noche del trabajo con mi madre, pero ella siempre llega primero a la cocina y se va de la sala después de 1 a 2 horas. Mi padre al acostarse, dejó la puerta cerrada, dijo que vio cómo se abre la puerta y se asoma una persona. Mi padre pregunta, ¿qué quieres? Lógicamente nadie le contesta y la puerta se quedó abierta. Él se enojó y le reclama a mi madre, pero ella se queda extrañada porque nunca fue al cuarto. La noche siguiente que llegan, directamente él al cuarto y ella a la cocina, él dijo que ya acostado vio y sintió que mi madre llega al cuarto, se cambia y se acuesta con él. Pasa un rato y escucha que entra mi madre al cuarto, se cambia la blusa pero de otro color y él se asusta porque vio que ya entró, se cambió y se acostó. En la misma semana yo tuve un sueño donde pasaban cosas extrañas en la sala y cocina de la casa y al salir, había una bruja pero no le mostraba miedo. Pasa un rato y la hermana de mi amigo Abraham me dijeron que desde su casa vieron una luz amarilla que volaba atrás de mi casa, lo mismo me dijo mi primo y mi abuela. Pasan los días, me quedé solo en casa, decidí aspirar la carpa de la sala, cuando la aspiradora se apaga, creí que avance mucho que lo desconecte cuando voy a ver el cable, veo una nina que me ve desde el baño, no sabía si correr, gritar o algo, entré para buscarla pero no la encuentro en el baño, entonces al voltear en la entrada, la veo en el pasillo, y se va corriendo al fondo del pasillo y cuando la voy a ver, solo escucho un fuerte golpe contra la pared. Ese día me quedé afuera de la casa a esperar que llegara un familiar mío que salió a la calle. Es sábado y estaba haciendo venta de nieve con mis papás, el carro se apagó, la nieve se derritió y se pudrió la mitad, llegamos y mi madre sin sentido alguno se puso a llorar tirada en el piso, nunca en la vida tenía aptitudes como esa. Yo estaba en la sala con el celular y escuché que tocan la ventana de una forma urgente. Voy pero no había nadie, regreso a hacer algo en la sala o la cocina, de repente escucho un sonido ligero afuera, y era un par de huevos en el piso. Los huevos arrojados en tu casa te hacen brujería, mal, o te están molestando. Le hablé de urgencia a mi padre para que viera lo que estaba pasando, se encargó de eso con cuidado. En el momento recibí una llamada de mi tío Grayson, quería que le hablara a mi padre o madre porque dijo que vio una sombra de casi 2 metros recorrer hasta la entrada del pasillo que va al patio, y que entró a la casa por la puerta del patio trasero. Buscamos en toda la casa, vimos las cámaras pero no había nada ni nadie, mi madre al salir al patio, vio una sombra negra parada al lado de un árbol que saltó y se perdió entre las ramas del árbol. Ya era las 2:40 de la mañana, simplemente nos fuimos a dormir, con muy mal sabor de boca, solo veía como mi gata estaba acostada pero observando la ventana de mi cuarto aunque estuviera tapada con la cortina. Este tipo de ataques muy poca gente no se percata que lo hace una bruja, comúnmente sucede en los poblados reducidos y que se encuentran en zonas boscosas y montañosas. Mi mamá me contó una historia hace tiempo. Dice que cuando ella y mis tíos eran más pequeños, solían ir al pueblo, y de paso, visitar a un tío, con el que se llevaban muy bien los tres, mi abuela no tanto, por algo que diré más adelante. Mi mamá relata que a veces, en la madrugada, se quedaban a dormir y que ella se despertaba, porque ese tío salía, y les decía que le habían encargado ir a cuidar unos animales en otro rancho, por lo que tenía que salir de madrugada, más o menos a eso de las 2 a 2:30 de la mañana. Mi mamá cuenta que en una de esas noches se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío en el patio, ya que, cuando estaba por irse, siempre hacía mucho ruido. Un dato importante en esta historia es que el patio de esa casa era completamente de tierra. Y esa madrugada, mientras lo espiaba, vio como su tío se ponía en 4 patas, como si fuera un perro. Después de eso, se puso a escarbar con sus manos, y lo que más le sorprendió a mi mamá, fue que justo donde estaba escarbando, sacó unas patas de animal, similares a las de un lobo o un perro. Este suceso hizo que mi mamá empezara a asustarse, pero lo que más miedo le dio, fue cuando vio cómo esa persona se sentó, y según mi mamá, tomó sus pies y se los quitó como si fueran simples legos. Mi mamá menciona que esto fue algo demasiado difícil de creer, pero lo que vio esa noche, la dejó muy marcada. Después de todo esto, dice que esa persona se colocó las patas que antes había desenterrado, y luego salió corriendo, mientras a lo lejos se escuchaba como un perro ladrando. Cuando ella y mis tíos le contaron eso a mi abuela, ella les dijo que sabía que él estaba metido en temas de esoterismo, pero no quería decírselo, para no asustarlos y para no negarles verlo, ya que él realmente los quería.
Desde entonces, se alejaron completamente de él y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él murió a inicios de los años 2010 y encontraron esas patas de perro dentro de su casa, junto con sangre, sin ningún otro rastro, ni siquiera alguna parte de su cuerpo. En el pueblo, el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, pues este secreto de ese familiar solo lo sabían mi mamá, sus hermanos y mi abuela. Nunca quisieron contárselo a nadie más.